Padre nuestro, gracias por esta mañana, oh Dios, gracias por tus bondades, gracias por estas canciones, esas alabanzas que hemos llevado ante tu trono, Padre, que nos recuerdan que debemos llevar nuestra vida rendida a tus pies, Padre. Ese es el mejor lugar donde podremos llevar nuestras vidas, Padre. Esa es la mejor elección que podríamos hacer, Padre, con nuestra vida, oh Dios, en este tiempo que estaremos sobre esta tierra. Llevarla ante tus pies, oh Dios. Allí encontraremos misericordia, Padre, allí encontraremos ayuda, allí encontraremos solanza, allí encontraremos paz, Padre. Ahora te pido que derrame tu Santo Espíritu sobre nosotros, Padre, y que podamos comunicar tu consejo, tu mensaje, Padre, y que sea de edificación para mis hermanos, oh Dios, así como lo ha sido para mí, Padre. Estos favores te los pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. En esta oportunidad, pues vamos a considerar un tema que se titula Estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios. Siempre que nos exponemos a un mensaje, a una predicación, a una exposición, siempre la primera pregunta que debemos hacernos, ¿cuál es el propósito de esa exposición, de eso que se va a comunicar? El propósito de considerar este tema, estar cerca de Dios, es primero recordarle a los creyentes que lo mejor que pueden hacer con su vida mientras estemos en la tierra de los vivientes es llevar nuestra vida rendida a los pies del Señor, como decían las alabanzas que entonamos hace un rato. Y el segundo propósito, comunicarle a aquel que no tiene a Cristo que esa es la solución para su vida, que esa es la salida a cualquier situación particular que esté atravesando, que ese es el lugar donde debe llegar, que ese debería ser su fin último o su principal propósito en la vida, ir a los pies de Jesús. Ese es el lugar donde todos los que estamos aquí debemos llevar nuestra vida. Algo que es importante que sepamos antes de entrar en el desarrollo de nuestro tema es que estar cerca de Dios, buscar la intimidad con Dios es una decisión. Eso es algo que amerita voluntad. Sí sabemos que de Dios es el traernos con lazos de amor. El Señor es quien nos trae a sus pies. Pero permanecer cerca de Él es una decisión que tú y yo debemos tomar y renovar, una resolución de cada día en nuestras vidas. En la palabra de Dios encontramos un relato que nos ilustra de manera clara cómo el estar cerca de Dios, el permanecer cerca de nuestro Dios bueno, de nuestro Padre Celestial, es una cuestión de decisión. Por favor, si me acompañan a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. La palabra de Dios dice así. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies oía su palabra. Sentándose a los pies oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Cuando vemos este texto aquí, siempre traemos a la mente cómo el Señor pudo hacerle esa observación a Marta de que María escogió la mejor parte cuando Marta estaba ocupada en ser servicial con Jesús, en atender a la visita. El punto aquí no era el servicio de Marta, y eso es algo que debemos tener bien claro. El punto aquí es que el corazón de Marta no estaba en el lugar donde estaba el cuerpo de María. María, habían dos decisiones que escoger, o dos opciones. El Señor dice que María escogió la mejor parte. Pero ¿en qué radica que esa era la mejor parte? ¿Dónde se encuentra,
¿En qué sentido es que podemos ver aquí en el texto que estar a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, es la mejor parte? El mismo texto lo revela. Dice, porque no le será quitada. Lo que María recibió en ese momento a los pies de Jesús no le iba a ser quitado, el Señor lo dijo. Es decir, que por fe sabemos que ella todavía conserva lo que recibió en su corazón desde aquel día, en la eternidad. Este texto nos fue dejado a nosotros como un ejemplo. ¿Por qué nos fue dejado como un ejemplo? Porque todos somos tentados, todos nos vemos inclinados a atender otras cosas y a obviar lo que es más importante en nuestra vida. La palabra de Dios, estar en intimidad con Dios, estar a los pies de Jesús. Cada día más, la sociedad, la cultura, la forma en la que vivimos nos lleva a nosotros a ocupar en nuestro tiempo muchas cosas, obviando lo más importante. Cada vez somos menos contemplativos de la palabra del Señor. Cada vez los seres humanos, cada vez los cristianos también, invertimos menos tiempo en sentarnos en quietud, a escuchar la voz de Dios, a sentarnos a los pies de Jesús, a ver qué nos quiere decir Jesús. Y ese es un hábito que debemos pedirle al Señor que nos dé ese apetito, pero también la responsabilidad nuestra de desarrollarlo determinadamente cada día. Hoy, Jesús, iré a tus pies. ¿Qué tú me quieres decir? Háblame al corazón. Háblame. Cada día, el Maestro, como dice el texto, Jesús, nos visita a nosotros. Él te habla a través de las cosas hechas, como dice en el libro de Romanos. Te habla a través de la creación. Te habla a través de los ministros de Dios que vienen y exponen la palabra. Te habla a tu corazón, que allí mora tu espíritu. Te habla a través de las escrituras, cuando la lees. La pregunta es, si estás con tu mente puesta en otras cosas y no estás atendiendo las palabras del Señor. Eso puede pasar. Y es importante que lo sepamos y que estemos avisados en cuanto a eso. Decidir la mejor parte amerita de una resolución en nuestra vida. Al igual que María, nosotros tenemos que hacer esa decisión. Ahora bien, ¿por qué debería el hombre sensato escoger la mejor parte que le ofrece la vida? Por una razón sencilla. La primera razón por la que deberíamos escoger estar a los pies de Jesús más que cualquier otra cosa es por la brevedad de la vida, hermanos. La vida es sumamente breve. Anoche hablábamos con los jóvenes, en la reunión con los jóvenes, y hicimos una pregunta. Preguntamos cuál es el animal que se conoce que dura menos tiempo de vida. Los jóvenes empezaron todos a decir diferentes opciones. Uno decían una cosa, otros mencionaban otro nombre. Entonces al final le dijimos que hay un tipo de mariposa que dura un solo día de vida. Una vida breve, decimos, un solo día, pero porque la comparamos a razón del tiempo promedio de vida nuestro, que son unos 70, 60 años, 65. Pensamos que eso es muy poco tiempo. Ahora bien, pensemos la siguiente metáfora. Un animal que dura un solo día de vida. Imaginemos que podemos preguntarle, podemos entablar una conversación y decirle, ¿qué tú piensas hacer en tu vida? Sabemos que es un solo día de vida que tiene. ¿Podría la mariposa presentarnos una lista amplia de cosas? Volar por los campos, disfrutar de la diversidad de la naturaleza, huir de los depredadores, una lista muy amplia de cosas, y nosotros le decimos, espera, es que es un día solo que tú tienes de vida, escoge la mejor parte. De todas esas cosas que tú has listado, escoge una, porque es que tú tienes un solo día. La mariposa dice, pero yo tengo una vida entera. Sí, un solo día. Entonces Dios, que es eterno, recuerden que Dios no cuenta los años como nosotros los contamos. Entonces Dios nos dice a nosotros, te dice a ti esta mañana y me dice a mí, tu vida es breve, tu vida es muy breve. Entonces, de esa lista de cosas que tú tienes, que son tus prioridades, escoge la mejor parte y la cual no te va a ser quitada, que es ir a los pies de Jesús, escuchar su palabra. Eso debemos hacer cada día. Eso debemos pedir al Señor que nos ayude a hacer cada día. El salmista lo expresó de la siguiente manera, en el Salmo 103, versículos 15 y 16. El salmista decía, el hombre
Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Lo bueno de leer los salmos es que nos dan una idea de la vida que llevaba el rey David. Para él llegar a esta conclusión de que la vida era breve, obviamente inferimos que él pasó tiempo contemplando la naturaleza y tal vez un día miró una flor de la hierba en el campo y vio cómo se desvaneció con el viento y llegó a esa conclusión. Y el Señor nos ha dejado eso para que tengamos la misma convicción. Nuestra vida es sumamente breve. Entonces, debe en nuestro corazón estar un sentido de urgencia hacia la palabra del Señor, hacia escuchar al Señor, hacia escuchar a Dios. Para poder escuchar a Dios, para poder escuchar a Jesús y su palabra, debemos cerrar nuestros oídos a todo lo que nos impide, todo el afán, todo el ajetreo, todas las preocupaciones que nos impiden escuchar a Jesús atentamente e ir a sus pies. Ahora bien, si la vida es tan breve, ¿por qué a menudo desperdiciamos nuestro tiempo y nuestra vida yendo en pos de cosas efímeras, perecederas y sobre todo que nos van a ser quitadas al momento de nuestra partida? Vayamos en pos de Dios, de su voluntad y de su palabra. Esa es la mejor elección que podremos hacer mientras estemos en este intervalo. Recordemos siempre eso, que eso es, el Señor quiso traer ese concepto del intervalo a nuestra iglesia, porque eso es algo que cuando el hombre entiende que la vida es como un intervalo, que tiene un principio y que luego se cierra, que luego tiene un final, entonces el hombre en verdad piensa en qué invertirá su tiempo. ¿Sí? Todas las decisiones que tomamos, algo importante también es que todas las decisiones que tomamos tienen su consecuencia. Todo lo que haces tiene una consecuencia en el tiempo futuro. Todo lo que dejas de hacer también tiene una consecuencia, sea positiva o negativa. Las decisiones que tomes hoy, las resoluciones que tú tomas hoy, tendrán un impacto en tu vida. Y si tomas la decisión de ir a los pies de Jesús, de decirle: Señor, no he estado yendo a tus pies como debería, no he estado escuchando tu voz como debería, he estado escuchando muchas otras cosas, eso tendrá un impacto positivo en tu alma, y ese es el punto. No te va a ser quitado lo que tú escuches a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. En el Salmo 103, versículo 3, hay algo que nos llena, ese texto nos llena de esperanza, sobre todo llena de esperanza a aquel que no conoce a Cristo, aquel que no ha entregado su vida a Jesús, aquel que se debate entre: no he tomado la decisión, el Señor no me ha tocado, diferentes cosas que mencionan las personas. Estoy pensándolo, no sé qué hacer todavía, no me decido. Aquí hay un texto que debería llenar de esperanza a esa persona y también llenarlo de urgencia. Dice Salmo 103, verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Como el Padre se compadece de los hijos, Salmo 103, 13, 14, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Solamente Dios, quien perdona todas tus dolencias, quien sana todas tus dolencias, quien perdona todas tus iniquidades, es lo que va a solucionar cualquier situación particular que esté en tu vida. Cualquier turbación de espíritu, cualquier afán que te impide ir a los pies de Jesús, cualquier cosa que te ate, que no te deja entregar tu vida al Señor, Él es quien sana todas tus dolencias y quien perdona todas tus iniquidades. Hay una pregunta que debemos hacernos con sinceridad de corazón, y es la pregunta: no la contestes ahora, por favor, toma tu tiempo, ven en intimidad ante el Señor en tu tiempo devocional y pregúntale al Señor: Señor, ¿estoy yendo a tus pies como debería? Estoy escuchando tu voz, tú siempre me estás hablando, pero ¿estoy yendo yo a tus pies con la urgencia y con la atención que debería de hacerlo? Te digo que no contestes ahora,
y que lo hagas en privado, con sinceridad de corazón. ¿Por qué? Porque si nos apresuramos y no contemplamos a Dios primero, puede ser que respondamos a esta pregunta: sí, estoy escuchando a Dios, estoy yendo a sus pies. Pero hay una tendencia siempre a creer que somos más justos de lo que somos. Esa es la naturaleza. El hombre natural piensa que es más justo que lo que en verdad es. Entonces, por eso, primero considera a Dios. Primero considera a Dios y luego responde esa pregunta. Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, en sus primeros capítulos, en el tema que trata acerca del conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre y cómo se relacionan esos conocimientos entre sí, dice algo muy interesante. Él dijo lo siguiente. Él dice: como aquel hombre que nunca ha podido ver más que el color negro, tiene por blanco cualquier cosa que sea un poco gris o un poco claro. Él dice: esto es lo más claro que he podido ver. Pero solamente cuando él ve la pureza, del color blanco, él puede decir: no, pero que eso no era blanco, eso era gris. Entonces, si no vas ante Dios primero y ves su majestad, y tú ves su pureza, y tú ves lo que Él ha hecho por ti, su gracia, su soberanía, entonces solo así tú puedes decir: Padre, no he tenido la comunión y la intimidad contigo que debería tener a razón de tu grandeza. Entonces, la segunda razón por la que debemos decidirnos por estar a los pies de Jesús cada día es una muy conocida por nosotros, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesús. Nadie llegará a ver al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, si sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, cuando no vamos rendidos a sus pies, estamos diciendo indirectamente: tú no eres el camino, tú no eres la verdad y tú no eres la vida. Hay otra cosa más importante que tú. Y estamos despreciando el consejo de Dios y la palabra de Dios. En las Escrituras, en el registro bíblico, vemos muchos ejemplos de personas que estuvieron cerca de Dios y son ejemplos inspiradores. Por ejemplo, Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, versículo 24. Voy a citar unos cuantos textos, si quieres solamente lo toman como referencia, por favor. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Que eso pueda decirse de cada uno de nosotros al final de nuestro intervalo. Que eso pueda decirse de nosotros. Sí, lo más importante es lo que Dios pueda decir de nosotros, lo sabemos. Pero qué bonito testimonio que pueda decirse de nosotros. Caminó con Dios. Esa persona caminó con Dios. Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué tierno este pasaje, recostado al lado de Jesús. Qué cercanía con Jesús nos transmite ese texto. Esa es la cercanía que debemos buscar nosotros de Jesús. Lucas 10:39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, ya esto lo citamos, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lucas 24:32, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No te ha pasado a ti que tu corazón arde cuando lees un texto que tú dices: bendito sea el nombre del Señor por su palabra? ¿No te ha pasado a ti? Ese sentimiento de que nuestro corazón arde con la palabra de Dios, deberíamos disfrutarlo a menudo, todos los días. Y si no lo estamos haciendo es porque hay cosas que nos impiden y hay otras cosas que hemos decidido que nos impidan hacer eso. Entonces, que tu corazón arda con la palabra de Dios. Eso es lo mejor que tú puedes hacer con tu vida, lo mejor. Consagrarte a la lectura de la palabra del Señor, a escuchar el consejo de Dios, a la llenura del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo operando en tu vida. Esa llenura del Espíritu Santo que te va a hacer dar los frutos del Espíritu Santo y te va a confirmar cada día más que tú eres de Dios. En el Salmo 84, versículo 2, el salmista decía: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En otras palabras, David desea
lo que más yo quiero, lo que más deseo en mi vida es estar en los atrios de Jehová. Recuerden que estar en el templo era sinónimo de estar cerca de Dios. ¿Sí? Entonces David decía, anhela mi alma estar cerca de Dios. Y si siguen leyendo ese texto, dicen que aún el gorrión y la golondrina hallaban casa, nido, donde pondría sus polluelos. David contemplando la naturaleza y conectando lo que veía con Dios. Y decía, así yo quiero estar, así yo quiero también tener mi casa, cerca de Dios, cerca de tus altares. La verdad es que, como decíamos al inicio, una persona que está lejos de Dios, que no está teniendo comunión y cercanía con el Señor, si pudiéramos verlo por dentro. ¿Por qué digo por dentro? Porque la comunión y la intimidad con el Señor es algo interior. Sí hay conductas expresivas de las personas que demuestran o que dejan ver, más bien, nos dan cierta información si la persona tiene una cercanía o no con el Señor. A menudo Dios en su palabra utiliza, principalmente en los salmos, algunas palabras que nos dicen cómo es el hombre sin Dios, que describen al hombre que no tiene una comunión con el Señor, y utiliza palabras como turbados, perdidos, red, pozo, confusión, presos, agobiados, asediados por el pecado. Esas son las palabras que el Señor utiliza para describir a aquellos que no están cerca de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquel que no tiene una intimidad, una comunicación profunda con el Señor, que no presta sus oídos al consejo de Dios, que no pasa tiempo al lado de Jesús, a menudo se va a encontrar como si estuviera en un pozo cenagoso. Las situaciones propias de la vida a veces le hacen sentir como que está en un pozo del cual no puede salir, intenta salir pero no puede. También en el Salmo 25:15, el salmista dijo, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Si alguna vez has sentido que te encuentras como una red, lidiando con situaciones, que el pecado te asedia, que no puedes salir, que una y otra vez le pide al Señor que te saque y que no puedes, es muy probable, a menos que el Señor esté utilizando esa situación para un propósito en particular, que estés, muy probable, que estés lejos del Señor, que hayas apartado tu vida y tu atención del Señor. ¿Se puede ser un creyente y estar lejos de Dios? ¿Puede un cristiano de años, puede una persona que ha entregado su vida al Señor, aunque sirve en la iglesia, que ministra en el pueblo de Dios, en una iglesia local, estar lejos del Señor? Claro que sí. Eso sucede con frecuencia. Muchas veces nos ajetreamos tanto en la actividad que olvidamos al más importante de la actividad, que es Jesucristo. Pero no solo pasa con los ministros del Señor, pasa también con aquellos que no tienen ninguna función de liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Muchas veces se ocupan tanto en sus propios quehaceres, en su cotidianidad, que se olvidan por completo de Jesús. Leen la Biblia solamente domingo cuando vienen a la iglesia y a veces no la leen. Entonces, si estás en eso, pídele al Señor que te libere. Pídele al Señor que te dé apetito por su palabra. El Señor dice, acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Esa promesa del Señor es para nosotros. Acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Algo de lo que debemos cuidarnos es de lo que empieza a suceder con nuestra vida cuando empezamos a alejarnos del Señor. Cuando empezamos a dejar de ir a los pies de Jesús, uno de los principales síntomas es que empezamos a poner nuestra mirada en los hombres, en la gente. Empezamos a poner nuestra mirada en todo aquello que no es Dios. Puede invadir un sentimiento negativo hacia todo, hacia la iglesia, hacia cómo se hacen las cosas, hacia el hermano. Ponemos el pecado del hermano siempre bajo una lupa, lo vemos grande y nosotros no consideramos ni siquiera nuestra vida. Ese es uno de los principales síntomas cuando no nos apartamos de ir a los pies de Jesús. Nuestra mente se torna carnal, no vemos a Dios en las situaciones y debemos tener mucho también cuidado con eso. Y al final terminamos en un letargo espiritual, un sueño en el que ya no vemos ni pensamos en la ciudad celestial, ni pensamos que esto se trata de un camino angosto. Olvidamos todo eso por completo
y solamente estamos con nuestra mirada puesta en la tierra, puesta en los hombres. Ese es uno de los síntomas de cuando estamos apartando nuestra mirada de Dios. Y la exhortación mejor para nosotros sería: olvidémonos por completo de los hombres. Los hombres son hombres. Y fijemos nuestra mirada en la palabra de Dios. Fijemos nuestra mirada en Dios y atendamos a la voz de Dios. Algunas conclusiones, algunas aplicaciones que podemos extraer de lo que hemos hablado es, en primer lugar, si tu vida está como en un pozo del que no puedes salir, si no conoces a Cristo y te encuentras así, clama al único que puede sacarte. Recuerden el libro del Progreso del Peregrino, cuando Cristiano se encontraba en el pantano del desaliento. ¿Qué sucedió? Vino a auxilio y le extendió la mano. El Señor hace eso. El Señor te extiende la mano. Si se te ha ido el contentamiento, si eres cristiano, eres creyente, pero se te ha ido el contentamiento, ya la iglesia a veces se torna que no es un refrigerio para ti. Eso es señal de que estás poniendo tu vista no en Dios, de que no estás yendo a los pies del Señor. Entonces pídele al Señor y dile: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuidado con las elecciones que haces. Recuerda que siempre va a tener muchas opciones de cosas que tú vas a elegir y le va a dar prioridad. Recuerda la más importante, la cual no te será quitada, que es ir a los pies de Jesús, a escuchar su palabra. Esa parte no te va a ser quitada cuando partas. Dedícale tiempo a eso. Pon tu atención en eso. ¿Sí? La reputación que pueda ganar en la tierra, los logros que pueda tener, los méritos, que no estamos en contra de nada de eso, pero todo eso va a ser quitado. Todo eso será quitado. Así que enfócate en lo más importante, que es Dios y su palabra. Puede que tu vida no esté marchando bien, y si te hace falta ir a los pies de Cristo y que Él te enseñe tu palabra, pídelo. Dice que si un hombre malo puede dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos dio a Jesucristo para que muriera por nosotros, que nos ha declarado justo? Recuerden que nosotros apelamos a la misericordia y a la gracia de Dios. No podemos apelar a su justicia. Entonces, apela a la gracia de Dios y dile: Dios, ayúdame, Señor, ten compasión de mí. Hasta hoy, ir a tus pies no ha sido mi prioridad principal. Ayúdame a ir a tus pies, a escuchar tu palabra. Quiero enseñársela a mis hijos, quiero enseñársela a mi esposa, quiero traer a mi familia a que se siente a tus pies. Quiero hacer eso, Señor, ayúdame. Y el Señor te va a responder desde los cielos. Por fe nosotros tenemos esa convicción. Entonces, con esto quiero concluir. De todo lo que podemos hacer, como creyentes, nosotros podemos prescindir de casi todas las cosas, excepto de la palabra de Dios. En el momento en que prescindimos de la palabra de Dios, de ir a los pies de Jesús y escucharlo, es el momento en que nuestra vida empieza a tornarse en contra de la voluntad de Dios, y no empezamos a parecernos a Jesús, sino que nos parecemos más al mundo, nos parecemos más a los hombres. Amén. Quise compartir esas palabras con ustedes. Espero que haya sido de edificación y que el Señor prospere en nuestros corazones estas enseñanzas, y que podemos llevar a la práctica desde hoy mismo de la manera más sencilla posible. ¿Cuál? Toma tu Biblia, lee, escucha al Señor y escucha su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, oh Padre, cuando se trata de comunicar tu consejo, Padre, tu mensaje, a menudo nos sobreviene un sentimiento de indignidad, Padre, de que no somos suficientes. Y en efecto no somos suficientes, Padre. Pero gracias porque tú estás ahí con tu Espíritu. Porque tú, a pesar de las debilidades, a pesar, Padre, de las flaquezas, tú utilizas, Padre, a tus siervos para que comuniquen tu consejo, Dios. Gracias por esta mañana, y que esa semilla dé fruto en nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén.